Y a continuación vamos a tener este tiempo de preguntas y de respuestas. Uno de nuestros colegas, Rodrigo Silva, va a estar pasando con el micrófono por si ustedes tienen preguntas para Francia, para Martín o para Marisol. Sí, por favor, levanten sus manos. Hartas preguntas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Martín Quintana, de la Universidad de los Lagos. Voy a hacer dos preguntas, después seguramente habrán otras. La primera pregunta es para Martín. En relación al sistema de distribución de fondos para la implementación del plan, se establecen una serie de criterios, ¿verdad? O sea, un 20 o 30% común para todos y el otro saldo, 70, 80, en función de algunos criterios. Ahora, lo que no me quedó claro, o sea, en realidad me queda claro, pero quiero ratificarlo, es que esos criterios van a ser en la lógica de premiar aquellos desempeños altos y castigar aquellos desempeños bajos. Me explico. Por ejemplo, uno de los criterios era promedio de años de acreditación por carrera, o el promedio en realidad, ¿verdad? Por institución. Si entiendo bien, lo que se va a hacer es que aquellas instituciones que tengan un mejor promedio van a recibir un porcentaje más alto. Si es así, me preocupa mucho porque resulta que de alguna manera también se estaría generando una especie de condición regresiva en que aquellas instituciones que tienen mejores comportamientos en los distintos criterios van a recibir una mayor cantidad de recursos y por tanto lo que va a ocurrir con estos fondos es que las brechas se van a ampliar. Entonces quisiera entender un poco el sentido político de poder utilizar esa lógica. ¿Te respondo al tiro? ¿Sí? No sé. Sí. Para aclarar el punto, estos criterios están considerados como características de la institución, a diferencia de los indicadores del resto del convenio marco, que sí son efectivamente competitivos y en el entendido de que se están entregando recursos para fortalecer investigación, debe haber recursos para investigación. Entonces las publicaciones, el que más tiene publicaciones más recursos recibe. Eso ha sido así en el basal por desempeño desde el 2012 y se mantiene vigente para cierta parte de estos recursos. No obstante, yo entiendo que, porque por ejemplo matrícula, porcentaje en la universidad, no tiene que ver con premiar, sino que con responder a las características de la institución. Distinta a una institución cuya matrícula es cercana al 50% del total de la institución, a otra que es un 5%. Entonces la lógica de estos criterios tiene que ver con las características institucionales más que con premiar alguno de los criterios. La acreditación es imposible, no podemos no incluirla. También es una señal de inversión de recursos en el entendido que el convenio marco está dentro del convenio marco que también considera recursos para fortalecer a la institución. Entonces también hay que hacer ahí la sinergia entre que la institución se haga cargo quizás desde los otros recursos, fortalecer la acreditación de todas sus carreras. Pero no está en la lógica de premiar, sino que tiene que ver con matrícula, con los posgrados que tiene vigente, es decir, con las características institucionales y las necesidades para mejorar y cuánto saldría mejorar una institución. Insisto, el número de estudiantes, el número de carreras y áreas que cubre, es más bien una caracterización para la distribución de recursos que un elemento 100% competitivo, si se quiere ver así, como si son otros instrumentos. Para aclarar el punto, comparto que se podría instalar una lógica regresiva y tanto con los fondos competitivos, con otros fondos tenemos claro que se ha instalado en el sistema y que efectivamente hay una lógica en algunas líneas así. No obstante, en este fondo queremos evitarlo, por eso que también se va a socializar y se va a conversar, pero tiene que ver más con una caracterización que con una discriminación, si se quiere plantear así. Okay. La última pregunta tenía que ver con el tema el plan tiene que comenzar tiene que pensarse a partir del 2017-2019. De acuerdo a las orientaciones o a las consideraciones generales, más o menos se estaría entrando a un proceso de evaluación de esos diseños en el mes de junio. Sabiendo un poco cómo son los timings de estas cosas, claro, usted decía Francia, me parece que idealmente esto partiría en julio,
Pero bueno, lo ideal también es como bien complejo. De hecho, ahora estamos en octubre, por ejemplo, ¿no? Bueno, la cuestión es si ese va a ser el primer año. Supongamos que parte efectivamente en julio, en agosto, ya el segundo semestre del 2017, los recursos van a ser proporcionales a ese semestre, y la pregunta que viene por añadidura en función de la ejecución presupuestaria que mostraban, las condiciones de... Esto va a ser por procedimientos institucionales, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que evidentemente hay una ejecución presupuestaria lenta, porque todas las universidades que estamos aquí, y ustedes lo saben perfectamente porque operan con las mismas leyes, tenemos dificultades de regulación en el tema de los gastos, no solamente por el convenio marco, digamos, del mercado público, sino que también por los distintos procedimientos. Entonces, quisiera saber más o menos cómo va a operar esta cuestión de los tiempos. Efectivamente, como esto va por reglamento, toma alrededor de un semestre la tramitación de un reglamento completo. No podemos tramitar mientras no haya ley de presupuesto. Sin embargo, sí tenemos todo dispuesto para que este reglamento salga lo antes posible y podamos entregar los recursos apenas el reglamento salga. Dicho esto, es que para este año también se está proponiendo este adelanto del 40% en forma similar a como se entregó este año, contra el cual estamos obligados a hacer un proyecto, aunque sea muy general, y la idea es en ese proyecto incluir algún objetivo que sea como inicio de la implementación, que permita empezar a ejecutar gastos aun cuando todavía no se hayan distribuido los recursos para el 2017. Entonces sí tenemos un mecanismo para que los recursos que reciba la institución durante el primer semestre puedan destinarse a implementar estos proyectos. Sabemos que los tiempos no nos acompañan y en general siempre todos los trámites administrativos demoran bastante más de lo que quisiéramos, y el convenio marco tiene este desfase que uno financia el 2016 más o menos en noviembre del 2016, entonces hay un proceso retroactivo de reconocimiento de recursos, pero este adelanto del 40% bien establecido y bien entendido con las instituciones podría permitir iniciar los gastos y destinar recursos para el inicio de la implementación. Sí, porque normalmente esos recursos, igual que este año, llegaron entre mayo y junio a las instituciones, este adelanto, y con eso pudiésemos nosotros ya establecer que la implementación se inicia así. Van a haber baches en el camino, sabemos que no es fácil la entrega de recursos, pero también apelamos a, no sé si decir la generosidad o la mirada estratégica de las instituciones, en que hoy en día hay muchos recursos por convenio marco en las instituciones. Sabemos que la rendición es compleja, no solo en términos de los procedimientos, que sí son institucionales, no hay procedimientos nuestros más allá de la revisión de pertinencia de algunos criterios, pero tiene que ver con el uso de los gastos y un seguimiento más académico, aparte de la rendición, pero el procedimiento es institucional, y por eso debiese ser un poco más rápido. Pero también en este basal que estamos estableciendo entre un 20 y un 30%, y para las que no tienen PMI un monto extra, la idea es instalar unidades que ayuden a la gestión también. Es decir, si hay instituciones que se ven estresadas con este proyecto en el sentido de una unidad que tiene demasiados proyectos, bueno, habrá que contratar más gente para que esta unidad tenga las capacidades de respuesta y pueda dinamizar la ejecución de los recursos. Esto ya lo establecimos en los PMI 2015, es decir, asegurar la contratación de personal para ejecutar y gestionar estos recursos, y si efectivamente el proyecto de pedagogía significa un estrés según la orgánica institucional, ya sea para la facultad o a nivel central, los recursos de gestión para la implementación tienen que ver con eso. Y nosotros también por nuestra parte tratamos de agilizar lo más posible estos procesos para que pueda iniciarse la ejecución. Buenos días. Una pregunta para Martín. Mi nombre es Luis Quesada, Universidad de Santiago. Es que me saltó una duda. Al comienzo habías planteado que los recursos estaban disponibles a partir de octubre, o el proyecto partía a partir de octubre. Sin embargo, nosotros ya recibimos ese 40% inicial. Entonces, ¿por qué no ocupar ese dinero? De hecho, nosotros con Universidad de Santiago habíamos sacado de ahí los 100 millones para dedicarlo a este proyecto. Entonces, ¿por qué no gastarlo, no por usar ese dinero que ya está en la universidad disponible para financiar este proyecto? Esa es mi duda. Hay un tema que tiene que ver con la rendición de estos 100 millones, que la existencia y reconocimiento de estos 100 millones en términos legales se da en el convenio del segundo semestre. Ahí se establecen estos objetivos. Entonces, claro, uno podría decir estos 100 millones efectivamente los saqué del convenio marco inicial y los rindo en el primer convenio marco, pero deben rendirse en el segundo.
Por eso es que puede ser complejo en términos de que rindan algo con el convenio marco inicial y eso no cuente, entre comillas, para los 100 millones del segundo semestre. No obstante, en el convenio marco inicial hay recursos para hacer este trabajo de diagnóstico y desarrollo. Tal vez eso implique gastar un poco más de esos 100 millones a mediano plazo. Se podrían usar, el tema es que deben rendirse los 100 millones y como es una cuenta única para el convenio marco, en general entiendo que la USACH lo hace así y todos los convenios marco que van saliendo, que ya es problema, digamos, de la dinámica de este instrumento, van quedando en esa cuenta. El tema va a ser dónde lo van a rendir cuando tengan que rendirlo en su momento. Entonces, a partir del momento en que se firma el convenio y hay el acto administrativo, ya se pueden rendir y reconocer los gastos a partir de octubre. Pero por eso tiene que ver con tema administrativo de los convenios, porque estos 100 millones existen a partir de que existe el reglamento y el 40% se entregó antes de que el reglamento existiera. Es enredado, pero también caso a caso podemos verlo y estamos dispuestos a quizás juntarnos algún día y ver cómo están haciendo el plan de gastos, qué gastos van a hacer y cómo se podría rendir en términos de calzar los dos convenios marcos, que operan como dos convenios distintos, aunque es el mismo instrumento y la misma glosa presupuestaria. Mi pregunta iba también en el mismo sentido, Martín. Es decir, que varias instituciones manejamos en una cuenta única los recursos del convenio marco. Entonces me saltó la duda cuando Marisol exponía que estos 100 millones vamos a tener que crear una cuenta corriente exclusiva para los 100 millones o los podemos seguir manejando en la misma cuenta corriente del convenio marco, haciendo la rendición diferenciada. Sí, ahí el tema es que hoy en día el convenio marco opera así, pero los recursos del 2015 tienen cuenta corriente exclusiva. Para aclarar, en términos de convenio, el 2015, que además son recursos que, como ustedes saben, venían del CPIP, es decir, no era de administración nuestra, quedaron con convenios que tienen ciertas particularidades distintas. Para el convenio marco, probablemente como se ha hecho, y tal vez ahí efectivamente el 2015 establece estos criterios, debiera quedar igual. Siempre se sugiere, como dice Marisol, administrar los recursos separados porque no solo le da garantía a los proyectos que esos recursos se usen y haya disponibilidad, no obstante yo creo que efectivamente va a quedar igual como está hasta el día de hoy en una gran cuenta el convenio marco. Lo que sí o sí va a ocurrir es que la rendición de estos 100 millones se va a hacer separada, es decir, en el mismo formato que ustedes rinden a finanzas, los 100 millones van a tener que rendirse separados y se va a ver que esos 100 millones se gastaron en esta línea. Pero probablemente va a ser la misma cuenta y va a operar similar al convenio marco del año pasado. Es decir, no creemos que sea necesario cuenta corriente exclusiva. Les vamos a informar a tiempo porque tenemos, como decía Marisol, el antecedente que el 2015 estos recursos sí tenían cuenta corriente exclusiva. Pero como opera en la lógica de convenio marco no debiéramos tener problema para operar así, pero sí o sí la rendición tiene que ser separada de estos recursos. Es decir, ustedes van a rendir, pero en la misma rendición va a haber una pestaña u otro archivo que va a ser para rendir formación inicial docente, y esto tiene que ver con que el reglamento explicita que hay recursos para tal línea. Entonces, desde el momento en que el reglamento lo incluye, deben rendirse separados. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Honores de la Universidad de Antofagasta. Más que una pregunta, yo quisiera expresar una situación que se ha dado en las universidades extremas y quiero saber si ustedes lo tienen presente a la hora de entregar los recursos. Las universidades extremas han visto reducidas sus matrículas, no por un tema de la universidad. Principalmente en la región de donde yo vengo, se necesitan, o el año pasado jubilaron casi 400 profesores. Se necesitan profesores, pero ingresan muy pocos estudiantes. Entonces, uno de los criterios que tú explicabas hace un rato es justamente el porcentaje de matrícula. Y mi pregunta es, bueno, al final, ¿ustedes han considerado eso? Porque al final ustedes consideran la matrícula, el número de matrícula, y entiendo lo que tú decías recién al colega, pero este no es un tema de la universidad, pero sí afecta a la universidad en cuanto a matrícula. Y todas las regiones extremas nos hemos visto afectadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo han considerado? ¿Lo tienen presente? Es un tema que, si bien atañe a estos proyectos, la idea de estos proyectos es focalizar el trabajo en esta área según las características que se tengan.
No obstante, hay recursos para el próximo año propuestos en la ley de presupuesto en 2 líneas, pero la principal es que el Fondo de Educación Superior Regional, que viene en el programa 29, debiese orientarse también a apoyar a las instituciones en este mismo sentido, es decir, no es igual que los convenios de desempeño de educación superior regional. Tenemos que ver la elaboración de estos proyectos, pero para la realidad regional y ese tipo de problemas se va a apoyar a las instituciones con esos otros fondos, entendiendo que es un tema más estructural, que muchas veces puede tener que ver con el contexto. Sabemos que la implementación de las leyes van a implicar cambios en la matrícula de aquí por lo menos a los próximos 3 años de las instituciones. Para este año proponemos estos criterios, pero vamos a tener que ir revisando a futuro cómo va avanzando la implementación de las distintas leyes. Pero efectivamente hoy en día es de caracterización de las instituciones y tiene que ver con cómo implementar esto con la realidad que se tiene. La matrícula se está considerando el dato 2016 del CIES, normalmente esa es nuestra fuente para todos los instrumentos que tenemos con indicadores. Pero tenemos en consideración estos temas. Y creo que, y lo hemos hablado en consejos de rectores, es una preocupación no solo de las pedagogías, sino en general de lo que ocurre con las zonas extremas, que además responde mucho a cada región. Sabemos que en Antofagasta, por la misma región, gratuidad se comportó de una manera distinta como se comportó en el resto del país, entonces también es una lógica que por las características económicas de la región afecta a lo que ocurre en cada institución. Entonces, ahora, este sí puede ser un tema a considerar dentro del plan de implementación. Entonces tal vez no se haga una diferencia en la distribución de los recursos, pero sí puede ser parte del trabajo en el plan de implementación de cómo establecer el vínculo con la región en torno a las pedagogías. Actualmente se está desarrollando la proyección y demanda, estamos en ese estudio asociado con el tema del MES3, para saber y conocer la demanda por región y por tipo de carrera en una proyección de aquí a 10 años. Y en ese contexto, con esos datos, vamos a poder ir afinando y ajustando no solo estos planes de implementación, sino los recursos que se entreguen. Como les digo, para este año hay 8.000 millones dispuestos para el año 1 de implementación, pero estos criterios yo los sugeriría incluir en la implementación e irlos levantando en la ejecución del proyecto, porque uno podría en este trayecto considerar nuevos elementos, así como les señalé antes que la investigación va a ser un criterio de distribución. No sé si para el segundo o para el tercer año, pero sí va a empezar a pesar entendiendo que durante estos 3 años, lo mismo que las instituciones vayan mostrando como resultados, va a ser elementos de apoyo para nuevos recursos o una distribución distinta. Pero sí lo tenemos en consideración y sabemos que es un tema complejo. Martín, buenos días. Francia, Marisol, Carlos González, de la Universidad de Playa Ancha. Yo tengo una pregunta, comentario, duda, pero sobre todo preocupación, aparte de la presentación, una parte de la presentación que hizo Francia, sobre, comillas, mecanismo perverso que tienen para la negociación. Ya el concepto es rupturista, por decirlo de alguna forma, sobre todo en estos términos de lo que ha significado terminar el diagnóstico en las instituciones que estaban trabajando inicialmente. Terminamos el plazo ahora para entregar nuestro informe de cierre en septiembre. Se genera allí también que no todos alcanzamos a terminar en septiembre, hay un plazo adicional, ojo, dudas, objetivos en red, por ejemplo, implementación de los objetivos en red, prioridades en los términos de los plazos y de los tiempos, los timings son distintos. Es una de las cosas, uno de los aspectos que preocupa. Y ahora comienza este segundo grupo, que van también con el diagnóstico, que tienen ustedes un plazo de vencimiento terminado, pero también se dan plazos adicionales. Por lo tanto, esta fecha ficticia de junio, julio, no lo es. No lo es. Ya partimos con un elemento perverso de creernos que es posible hacer algo allí, porque seguramente va a quedar el plazo adicional para aquellas que en este periodo comiencen y que por razones distintas de la institución, problemas políticos, universitarios, etcétera, significan ciertas demoras que a lo mejor algunas que debieran terminar en julio van a estar terminando en octubre, noviembre. Y Francia nos ha dicho, todas sí o sí vamos a negociar en conjunto el plan inicial. Entonces la pregunta está, ¿cómo diablos lo vamos a hacer si los timings son distintos? Nosotros ya entregamos algunas 3 de las 6, tenemos que esperar esta negociación, esperar este timing, esperamos un año. ¿Cómo hacemos para la iniciación si teníamos pensado en las ideas y en la lógica de nuestras conversaciones con el Ministerio que esto podía anticiparse y que podíamos realizar tareas previas, es decir, mayo,
del próximo año. Es un tema que es importante. No todas las universidades tienen la capacidad de tener recursos adicionales para poder invertirlos en el proyecto. Muchas están viviendo justo con los dineros para su financiamiento de su planta y sus actividades normales. Por lo tanto, disponer de recursos extraordinarios para esto es muy complejo el que uno pueda dar los tiempos y desarrollarlo y cumplir en los plazos. Por lo tanto, es una preocupación y que se genera a partir de la idea, esto del mecanismo perverso. Gracias. Sí, bueno, la idea no era que acuñaran el concepto, pero bueno, dado que lo hizo. Mira, en general el instrumento siempre fue pensado así, un piloto donde primero implementan 6 universidades, posteriormente ejecutan las otras 9 y la implementación se hace de manera conjunta. Por una parte eso, digamos, señalar que siempre estuvo pensado así, nunca estuvo pensado de otra manera, como que empezaron a implementar primero las 6 y luego las otras 9. Por otra parte, existe la dificultad de que estos recursos, como van a venir por convenio marco, también es muy difícil que comiencen antes. De todas maneras no iban a poder comenzar antes. Si bien puede haber un tiempo de fase entre mayo y junio, julio, agosto, ¿cierto? Digamos, no es una cantidad de meses considerable como para nosotros, digamos, garantizarles que hubiera sido muy distinto si hubiéramos pensado el instrumento de otra manera. Entonces, digamos, lamentablemente entendemos que digamos, esto se ha pensado como un financiamiento basal y el traspaso de los recursos no va acorde a los tiempos académicos, pero digamos, esas son las condiciones que tenemos nosotros también para transferir los recursos. Eso. Sí, tal vez, esta es la creatividad de los reglamentos y estos instrumentos. Uno podría considerar que efectivamente en el adelanto del 40% hubiera este objetivo que sea inicio de la implementación y que luego en el reglamento, que esto ya es lo complicado, pero en el reglamento establezcamos condiciones para que esos, no sé, X millones se reconozcan y se resten de estos 8.000, es decir, que estos 8.000 se distribuyan restando el 20-30% del primer semestre. Entonces, sí o sí en el convenio marco el 40% va a haber un objetivo específico amplio para iniciar la instalación, es decir, que las actividades, porque entendemos que por mucho que nosotros lleguemos a un acuerdo o negociación de cómo va a quedar el plan de implementación final, pueden ustedes ya empezar a instalar y a iniciar actividades que sí o sí van a ir. Es decir, nosotros no es que queramos frenar el inicio y queramos quizás que pierdan la inercia de lo que ya han estado trabajando. Pero entendemos que un plan de implementación final, que como bien decía Francia, vamos a tener este ideal y luego entre los recursos y la realidad y el contexto y lo que cada institución haga, va a haber un plan aterrizado de cómo se va a ir ejecutando a 3 años, podamos reconocer en ese 40% los esfuerzos que ustedes hagan y la ejecución de gastos previa, que sí entendemos son para iniciar este cambio. Vamos a considerarlo y vamos a tratar de que tanto en reglamento como en el 40% de adelanto esté reconocido. Pero insisto, apelamos nuevamente a que las instituciones dentro de estos otros recursos, ya sean estos primeros 100 millones o lo que se va a entregar después, también apoyen a que estos proyectos no pierdan el ritmo. Es decir, es un trabajo conjunto, porque el instrumento está muy lejos de ser el ideal para financiar esta línea, pero estamos tratando de efectivamente con ideas como esa poder resolverlo. Creo que podría ser una opción y que hayan recursos para que no pierdan el ritmo. No obstante, sí o sí, la idea es en junio que estén terminadas las propuestas. Y los que no estén terminados en junio, bueno, yo creo que la respuesta será, para seguir lo que decía Francia, en junio nos sentamos a trabajar estos proyectos y el que no esté listo, bueno, tendrá que esperar una segunda ronda, pero también tenemos que dar luces de los cambios que se quieren hacer y el próximo año es clave para mostrar algunos avances, para que no solo quede amarrado para la siguiente glosa, sino la subsiguiente. Entonces, sí o sí en junio nos vamos a sentar a trabajar estos proyectos. Que no debiese ser un trabajo tan complejo en el entendido que ya están validados desde el punto de vista académico, quizás es el aterrizaje y ajuste de plazos, aterrizaje de actividades, cerrar bien un año 1 bien detallado, pero todo eso lo vamos a hacer en junio. Entonces, si alguna se retrasa o no llega con este plan, probablemente en junio hagamos igual el trabajo, la idea es que no, pero con el costo de que esto ya entra en una segunda vuelta y ahí sí los recursos se pueden atrasar más. Nuestra idea es que los que están al día, y estamos corriendo para eso también con todos estos procedimientos administrativos, inicien al día su implementación. Hola, habla Nixi Carrasco de la Universidad de Los Lagos.
tengo claro que los recursos se van a ejecutar bajo el procedimiento institucional. Bueno, en nuestro caso, nuestra institución hoy en día tiene 4 PMI, además algunos proyectos PM y FDI, entonces vamos a necesitar apoyo administrativo para la ejecución del convenio marco. Entonces mi consulta ¿es necesario hacer llamados a concurso para estas nuevas contrataciones, ya sea a contrato o a honorario, o puede hacerse de forma directa, ya que se necesita igual un lapso de tiempo largo para las contrataciones, que lo hemos visto ahora en los convenios marcos y además en los PMI que estamos desarrollando? Y además de eso, consultar si además se pueden dejar gastos comprometidos. Eso serían mis 2 consultas. Lo primero es, no vienen a revisión los procedimientos, por lo tanto, si el procedimiento institucional lo permite, es posible. No obstante, siempre estos recursos apelamos a que sean usados de manera, aunque sean concursos más breves, que siempre haya un mecanismo competitivo y transparente de uso de los recursos. No solo por el uso de estos recursos, sino que probablemente la Contraloría va a ir a ver cómo se ejecutan estos recursos. Es un instrumento nuevo. Y sé que ya está en la carta de la Contraloría ver los convenios marco en general. Pero sí son procedimientos institucionales y es una decisión institucional. Ahora, esto no viene con todo el proceso acá. Nosotros siempre vamos a hacer el apoyo para difusión de los concursos, revisión de los concursos si es que hubiera algo que ajustar en el perfil. O sea, ese vínculo va a seguir existiendo, pero no es un PMI en ese sentido. Pero sí apelamos al uso transparente y competitivo de los recursos. Sé que ustedes tienen que hacerlo no solo por sus contralorías internas, sino que por las contralorías regionales, que a veces son más estrictas que la Contraloría Central. Entonces no nos preocupa tanto ese tema y no nos vamos a estar fijando en ese detalle. Eso era lo primero. Lo segundo se me olvidó. Gastos comprometidos para los 2015 que tienen fecha de cierre hace un mes o algunos están con una extensión. Sí tienen que quedar los gastos comprometidos, o sea, los saldos que mostró Marisol que estaban pendientes deben quedar comprometidos con contrato y todos los procedimientos administrativos cerrados. Y para los 2016, que es el caso de usted, más que gastos comprometidos, porque el convenio marco va a seguir ejecutándose en términos de que es un proyecto mayor, no es que queden comprometidos, pero sí nos va a interesar que estén a un plazo acotado ejecutados esos recursos. Es decir, cuando estemos en abril y ustedes estén cerrando, vamos a ver cuánto se ha rendido esos 100 millones y la idea es presentar un plan de ejecución de esos recursos a un plazo breve y no que se tomen los 18 meses que tendrá el convenio marco general. Claro, porque si no también... Este fondo, cuando les pedimos evidencia, no es solo para nosotros, la política pública, la opinión, lo que ustedes quieran. Uno rinde cuentas a la Comisión Mixta de Presupuesto del Parlamento y a la Comisión de Educación de estos recursos. Y a veces preguntan, bueno, ¿ya han ejecutado los recursos? Entonces, por ejemplo, si estos 100 millones no se han terminado de ejecutar y ya están recibiendo los siguientes, uno empieza a decir, bueno, dimensionemos entonces cuándo ejecutamos los recursos. No hay que dejarlos comprometidos para los proyectos 2016 porque está más amplio el proyecto del convenio marco, pero sí hay que ejecutarlo en un plazo razonable, acorde a los tiempos. Efectivamente, nosotros entendemos que los primeros 6 proyectos ya entregaron ciertos resultados que van a servirle a ustedes para su diagnóstico, es decir, puede que estos diagnósticos en realidad terminen y haya recursos aún para iniciar la implementación. No habría problema si es que cumplen con todos los objetivos propuestos en el diagnóstico, en el plan de implementación y parte de estos 100 millones empiezan ya a usarse para la contratación de equipos, armar equipos, establecer vínculos y lo que sea necesario. Se podría, en el sentido que el convenio marco tiene esa flexibilidad de uso de los recursos. Una propuesta, si es que fuera factible, comprendiendo lo que señalaba Carlos de la UPLA, para que no hubiera este receso, esta demora en el inicio de ejecución de actividades hasta junio, julio del próximo año, en el mejor de los casos, ¿es posible adelantar la negociación de los objetivos en red para poder iniciar la ejecución? Porque ese va a ser un elemento en común para todas las instituciones. Entendemos que cada institución va a tener que negociar su proyecto institucional, eso va a tener unos tiempos variables, dependiendo de las realidades de cada institución, pero los objetivos en red, hay unos primeros acuerdos, se pueden afinar. La idea es trabajar en el conjunto con las instituciones y una vez que estuvieran ya relativamente acordados, iniciar esa negociación para poder iniciar esa ejecución más pronto, entendiendo que además trabajar en red tiene un ritmo que ha costado
ir articulando el esfuerzo y que no conviene ir retrasando. Hay que no venga un periodo de receso en ese sentido. Sí, pero siento que en la misma lógica anterior van a haber cosas de los objetivos en red que son parte de la instalación y quedarán garantizados los recursos en ese 40% para que pueda haber gastos, y nuestra idea yo creo que es en esa línea hacer lo que decíamos recién. Adelantar el proceso, sí, yo creo que si hubiera objetivos en red y hubieran las condiciones para juntarnos antes, puede ser. No obstante, la idea es que no se frene y recursos van a haber para que sigan implementando las acciones. Me imagino sobre todo que tiene que ver con reuniones, en algunos casos, mantener el contacto, y en eso hay recursos institucionales asociados al convenio marco en general, que tiene que ver con fortalecer el trabajo de redes. Hay una red de redes del CUECH, o sea, recursos para trabajar en red hay. Y en ese sentido podremos verlo y podremos ver el detalle con Francia, si es posible o no adelantar ese proceso de acuerdo de los objetivos en red, pero entiendo que igual hay actividades que tienen programadas más allá de los objetivos. Entonces la idea es que el flujo de trabajo no se interrumpa, más allá si los recursos llegan en tal o cual mes, vamos a tratar de que normativa y administrativamente esto esté resguardado, porque sabemos que es complejo para las instituciones, pero la idea es que sigan trabajando. No sé si hubiera algo en especial que les preocupe de la implementación de los objetivos en red, una primera actividad que... Sí, en el entendido que, insisto, cuando Francia plantea este tema de la negociación, no es que vayamos a rehacer los proyectos. Estos proyectos van a estar revisados por nosotros, revisados por ustedes, revisados por un experto internacional, y lo que uno hará será un aterrizaje, un trabajo específico de ajustarlo. Pero no, probablemente el primer objetivo y las primeras actividades no van a cambiar drásticamente y van a poder empezar a hacerlas. O sea, son proyectos que ya vamos a haber revisado nosotros. Entonces, acotar que tiene que ver con la entrega de los recursos, la distribución, y afinar quizás algunos detalles para el inicio de la implementación. No es más que eso, para que no piensen que en junio vamos a hacer otro proyecto. No. Solo una pregunta más. Solo como para reforzar un poco nuestra preocupación, y ver si después, por supuesto, se puede eso conversar con más calma, pero me preocupa y nos preocupa darle continuidad a los proyectos cuando tenemos que esperar 10 meses ya para poder comenzar la implementación. Entonces yo creo que ese es un tema que vamos a tener que ver, por supuesto, seguramente ya con más calma con ustedes de forma directa, ya sobre todo quienes ya terminamos ahora y los demás que están prontos a terminar, porque efectivamente ha sido un trabajo tremendamente complejo, aunque sí exitoso en nuestras instituciones, de poder poner en la mesa este proyecto y lograr el esfuerzo, el compromiso de muchos académicos, de carreras, de directivos, etcétera. Y cuando al entregar el proyecto, ¿no es cierto?, tenemos un plazo de 10 meses aproximadamente para comenzar la implementación. Entonces, por supuesto que nos queda un vacío temporal tremendamente perjudicial para nosotros. Vamos a tener que hacer, entiendo, por supuesto, todos los esfuerzos para que este espacio no nos perjudique o poder minimizar eso, pero obviamente que vamos a tener que tratar de conversar la manera de ver este espacio, porque de verdad que yo encuentro complejo. Ya es cierto lo que decía Francia, que siempre se pensó que partíamos todas juntas en marzo, ¿ya? Eso es lo que siempre entendiendo que es lógico que tenemos que trabajarlo juntos, ¿sí? No hay discusión en eso, pero vamos a tener que, ojalá, conversar con ustedes por la transmisión, dicen. ¿Se escucha o no? Sí.
Pero Ya. ahora terminé, justo ahora Terminé, no, gracias. No tengo nada más que decir. Sí, pero no, de verdad ese tema yo creo que es un tema que hay que tratar de conversar. Comparto lo que decía Carlos también, ¿no es cierto? Porque nos queda un periodo ahí extenso, vamos a tener que ver de qué manera nosotros evitamos que en nuestras instituciones esto se vaya diluyendo, ¿no es cierto? Porque son varios meses, ¿ya? Y tenemos equipos comprometidos, tenemos gente trabajando, expectativas, tenemos académicos, decanos, toda la gente esperando, ¿ya?, qué es lo que pasa. Y por supuesto esto va a ser no quiero decir balde de agua fría, sería mucho, pero sí va a ser algo que nos va a complicar la continuidad, tal como la decías tú delante, ¿no es cierto?, que hay que procurar en este proyecto, ¿ya? Solo eso, y mantener ahí esa preocupación por el tema del periodo, que nos va a ser muy extenso para nosotros, para algunos de nosotros. El 20% de 8.000 millones da como 100 millones por institución. Eso estaría garantizado en el convenio marco de 40% para ser gastado desde enero. Pensando en que creo que ese tipo de detalle hay que dar para la tranquilidad. Nosotros vamos a hacer la gestión de que esos 100 millones sean reconocidos después dentro de los otros 8.000 cuando se distribuyan. Yo entiendo que el proyecto va más allá. El proyecto, cuando uno piensa en discutir los de los 3 años, las actividades de mantención, de instalación, de inicio de la ejecución, son actividades en que hay recursos para ello. Es complejo este mecanismo cuando uno ha estado acostumbrado tantos años a entregar proyectos que parten un día y cada peso está reconocido. Pero esa flexibilidad hay que considerarla en la ejecución de los recursos. Es decir, el 40%, que será al menos estos 100 millones por institución, que es decir, un piso para el inicio de la instalación, van a ir en el convenio 40% y vamos a hacer todo lo posible para que estén reconocidos dentro del convenio marco 2017, es decir, sigan trabajando. En ningún momento hemos llamado a parar de trabajar, a parar de fortalecer la institución. Si una institución hoy día me dijera, hoy es que voy a esperar 10 meses para contratar a un doctor que llegó un doctor en didáctica, por favor no, y entendemos que eso también beneficia a la institución completa, es decir, yo entiendo que ustedes, además, dentro de cada institución tendrá su relación particular con estas facultades, proyectos, escuelas, y caso a caso podremos ver si hay un tema muy complejo, es decir, si hay una institución que se está negando a contratar a alguien porque esos recursos no están garantizados, tendremos una reunión en que aclararemos y veremos la mejor forma de reaccionar y el mejor plan de acción para continuar con los esfuerzos que se están haciendo. No queremos detener los proyectos, insisto. No obstante, este proyecto más a largo plazo, que considera un plan que está hasta el 2019 en ejecución y probablemente se extienda hasta el 2020, es ese tipo de actividades los que tendrán que ajustarse una vez que estén los 15. Porque cuando tengamos los 15 vamos a tener el panorama de cómo el sistema de universidades estatales quiere mejorar las pedagogías y probablemente podamos ajustar algunos elementos para que haya una mayor cooperación o elementos comunes que se puedan resolver en conjunto. Es decir, ese tipo de cosas. Cuando tengamos las 15 propuestas en la mesa, veremos cómo afinar las 15 para que haya un mayor trabajo colaborativo. Pero no quiere decir que estén detenidos hasta esa fecha. Y les agradezco todo esto, porque también vamos a incluir en ese convenio marco el 40% estos recursos del 20 o 30%. Y haremos todo lo que haya que hacer para que esté considerado en el reglamento. Pero no hay que detenerse, y todos los proyectos 2015 tienen saldos que por lo menos debieran durarles hasta diciembre, enero, y después en enero iniciar la instalación, y eso va a estar en el 40% reconocido. Entonces, el llamado a la tranquilidad, porque generó mucha expectación, entendemos que es complejo, y toda nuestra disposición, tanto desde la unidad de finanzas, unidad académica y en general del departamento, para poder apoyar los casos de las instituciones que tengan alguna instalación más compleja o tengan algún ripio en la ejecución que tenga que ver con procesos administrativos centrales. Aquí tenemos proyectos en que la universidad misma completa, como el caso del rector de la UMCE, que aprovecho de saludarlo, que nos está acompañando, está orientada a las pedagogías. Pero también tenemos casos en que la Facultad de Pedagogía está por años, ha estado invisibilizada en los presupuestos centrales, en la discusión, y reconociendo esas diferencias es que nosotros podemos apoyar, porque este proyecto nosotros lo firmamos con el rector. Impulsamos a que los organismos centrales estén en la mesa cuando discutamos estos temas y podamos hacer esa articulación o ese vínculo. Entonces, eso ya lo vemos caso a caso, pero no es la realidad de todas las instituciones. Entonces, no, la tranquilidad que efectivamente se van a reconocer los gastos, van a haber recursos desde principio de año, y esa negociación va a ser un ajuste, digamos,
que también tendrán que hacer entre todos cuando conozcan los proyectos de los demás. Si efectivamente este es un proceso complejo en que ustedes mismos ya han venido trabajando en red, es lo que veremos a continuación y que nos van a contar tanto el trabajo en red como de estas 3 primeras instituciones. Así que eso. ¿Estamos fechos? Muchas gracias por sus preguntas. Sí. Bueno, vamos a pasar al coffee, los queremos invitar a todos y estamos pasados del programa, entonces vamos a estar en coffee hasta las 11:30. Así que por favor les pedimos puntualidad para la siguiente parte del programa, que son las experiencias de las distintas universidades.